Bueno, la clase de hoy continúa con lo que venimos viendo referido a análisis urbanos, es decir, a todo lo que es el análisis de flujo interrumpido. En la clase de, vamos a decir, secciones urbanas, vimos los conceptos previos. Hoy vamos a ver lo referido a intersección entre calles urbanas, es decir, cómo analizamos una intersección, ¿no? Es decir, siempre en el tema urbano tenemos todo lo que es los nodos, los links, es decir, el segmento de la cuadra y el cruce con otra intersección. Y a su vez, en intersecciones podemos tener intersecciones que están controladas por señales de stop, señales de pare, o intersecciones controladas por semáforos. Hoy vamos a analizar lo que son las intersecciones controladas por señales de stop, y vamos a ver un poco los conceptos que se analizan desde el punto de vista de este tipo de intersecciones. Todo lo que es flujo ininterrumpido lo vemos en el volumen 3 del manual del año 2016, que es el vigente. En este caso vamos a analizar el capítulo 20, que trata de intersecciones bidireccionales, es decir, el cruce de dos calles que pueden tener dos sentidos de circulación, controladas por señales de stop. Luego nosotros vamos a analizar el de intersecciones semaforizadas. La idea es ver todas las características que tiene este tipo de intersecciones y cómo vamos a proceder al momento de hacer un análisis. Por supuesto que cuando calificamos la intersección y vemos cuál es la problemática, identificamos cuál es la problemática, vamos a poder hacer algunos cambios para poder mejorar el nivel de servicio. Y si no, la instancia, luego de poder hacer todos los cambios y no mejorar la calidad, va a ser pasar a una intersección señalizada, ¿no? Es decir, hoy vamos a ver algunos conceptos por primera vez del tema de análisis de intersecciones y un poco, por eso es el orden de las clases que vamos a ver los primeros conceptos. Entonces, como les decía, ¿cómo actuamos, cómo hacemos para poder hacer un análisis? Inicialmente tenemos los conocimientos para analizar el segmento, como hemos visto en la clase de segmentos, donde analizamos la interrelación que hay entre los vehículos que estacionan, los peatones, los carriles, la zona comercial. En la parte de intersecciones, vamos a analizar desde el punto de vista multimodal, ¿no? Es decir, nosotros la clase de hoy la vamos a apuntar netamente a la parte de vehículo motorizado, pero para hacer un análisis en conjunto de una intersección, tenemos que también analizar los peatones, los ciclistas, las bicisendas que hoy por hoy en nuestra ciudad y en las ciudades principales de todo el mundo se está dando un mayor énfasis en las bicisendas, ¿no? Y por supuesto los transportes masivos de comunicación, el caso de ómnibus. Todo esto se va a estudiar por separado, es decir, cada uno de los modos de transporte se va a estudiar por separado y luego ver cuáles son las condiciones y objetivos a mejorar. Hoy, como les digo, vamos a hablar sobre el sistema motorizado. ¿Cómo vamos a calificar una intersección urbana, ¿no? Es decir, generalmente vamos a tener parámetros que son los que más inciden o los que de alguna manera van a caracterizar
el estudio. En nuestro caso, en el caso de una intersección, lo vamos a medir por la demora que tenemos en cruzar la calle. ¿Cómo es? Nosotros vamos a analizar, suponiendo una calle principal y viniendo como usuario desde una calle secundaria, vamos a llegar a la línea de pare, vamos a tener el cartel de stop y vamos a tener que cruzar esa calle principal, esa avenida que tenemos que cruzar, esperando a la posibilidad de cruzar sin ningún tipo de conflicto, y ese tiempo que vamos a estar esperando hasta que cruzamos la intersección y llegamos al inicio del segmento siguiente, es la demora, lo que nosotros estamos esperando para cruzar. Este es el parámetro que califica la calidad de una intersección. Va a estar medido en segundos por vehículo, en promedio de demora en segundos por vehículo, y nos va a dar la posibilidad de ver las condiciones. Para un cruce medianamente normal, es decir, con 2 carriles, por ejemplo, de circulación, vemos que un cruce que esté estimado en una espera no mayor a 30 segundos es un cruce aceptable. Ya cuando estamos llegando a una demora de 1 minuto, sería como la calificación más baja para una intersección. Vamos a ver toda la metodología, cómo lo analizamos. Si bien para semáforos también medimos demoras, son diferentes digamos, los rangos en los cuales evaluamos. ¿Por qué? Porque si bien estamos esperando en una misma calle, pero una tiene semáforo y la otra no, es como que de alguna manera con una señalización semafórica ya estamos prevenidos que hay una espera y es el ordenamiento del tráfico. Entonces es diferente a un cruce en el cual depende de cada conductor. Vamos a introducirnos en el concepto de análisis de una intersección. En este caso, como les digo, son 2 accesos, 2 calles, que lo único que está, digamos, dando una señal de alerta es un cartel de pare que me dice pare para analizar el cruce. Entonces, esta capacidad que tiene la intersección para poder permitir el paso de los vehículos está dada por 3 elementos de importancia, ¿no? Es decir, son los que dan fundamento a los modelos matemáticos que analizan digamos, el diagnóstico y el comportamiento de una intersección. Entonces, ya vamos introduciendo los primeros conceptos. En este caso es la distribución de huecos en el flujo de la arteria principal, ¿no? Es decir, nosotros siempre analizamos la idea de venimos por una calle secundaria, llegamos a una esquina donde hay una avenida y necesitamos cruzar esa avenida. Entonces, lo que tenemos que analizar es la distribución de huecos en el flujo vehicular de la avenida, de la calle principal. Hueco se le llama al espacio en tiempo, y digamos, en distancia, para poder atravesar la intersección sin tener una colisión con los vehículos pasantes, ¿no? Entonces, ese espacio es de alguna manera la oferta que me está dando la calle principal que yo quiero atravesar para poder pasar. Esto es la distribución
de los espacios, los huecos, gap es la palabra que se usa en el manual, brecha, es decir, es un intervalo que me permite hacer el cruce. Desde que yo estoy en velocidad cero parado, acelerar, pasar esos metros de la intersección y llegar del otro lado al inicio del segmento. Por otro lado, también necesitamos analizar las características del conductor. Va a haber conductores que quizás son más avesados o más arriesgados, pero pueden pasar el espacio exacto que tiene físicamente el vehículo desde que acelera hasta que cruza, pueden pasar 4 segundos, por ejemplo, 5 segundos, o puede haber conductores un poco más prudentes o que no tienen tanta confianza y esperan a unos intervalos, unos huecos mayores. Es decir, tenemos a su vez una característica, una variable que depende de los usuarios, depende del tipo de conductor, de la persona que está en el punto de partida desde la señal de stop para realizar el cruce. Y luego tenemos otro tiempo, que es el tiempo de seguimiento, que es el tiempo que tiene cada conductor que está detrás para poder llegar nuevamente a la línea de partida. Es decir, ese tiempo que va en la cola también son unos segundos que aumentan hasta poder llegar al cruce. Teniendo un poco la idea conceptual, es decir, el esqueleto de lo que vamos a analizar, proponemos, digamos, y de alguna manera vamos a hablar en esta clase principalmente, de lo que se llama la teoría de aceptación de huecos. Esta teoría es una teoría que se viene desarrollando hace muchísimo tiempo atrás, ha sido desarrollada con modelos matemáticos. Uno de los primeros investigadores fue en Alemania, donde quisieron de alguna manera demostrar matemáticamente estas variables y el comportamiento para poder determinar el flujo vehicular en esto. Para esto se formó la teoría de aceptación de huecos, que de alguna manera es esto que les menciono, ¿no? Es decir, el conductor es el que determina cuándo el espacio que da la calle principal es suficiente, ¿no? Es decir, acá hay una variable que va a depender de la selección de huecos o la aceptación de huecos. Entonces, de alguna manera esto cuando se desarrolla en base a elementos que son el espacio, la prioridad de ese movimiento, también vamos a incorporar un nuevo concepto que son las prioridades de los diferentes movimientos en la intersección. Esto es lo que desarrolla. Principalmente los tres elementos básicos de esta teoría, ¿no? Es decir, lo que hablábamos recién, la distribución de huecos en la calle principal, la utilidad de estos huecos, es decir, si estos huecos me permiten hacer el cruce, en base a las, digamos, cuestiones físicas del vehículo, y la prioridad de estos movimientos. Esto es muy importante. Si bien nosotros tenemos habituados a lo que es el tránsito urbano y el conocimiento como conductores de el que viene por la derecha tiene prioridad de paso, es decir, esto ya no es tan así, porque si el que viene por la derecha tiene una señal de stop, no va a tener prioridad de paso porque hay una señal que le está diciendo pare. Hay una serie de prioridades en base a los movimientos, es decir, los vehículos que giran a la izquierda, los vehículos que giran a la derecha. Ahora vamos a desarrollar en detalle todo este tema, pero hay prioridades
que las vamos a fijar. De alguna manera, internacionalmente se ha fijado esto como ordenamiento de tránsito, ¿no? Bien, entonces, ponemos a consideración y digamos, el primer concepto. A partir de ahora, todos los estudios urbanos van a tener esta característica y este ordenamiento, ¿no? Es decir, cuando nosotros analizamos un cruce vehicular, vamos a tener, inicialmente son 12 los movimientos, ¿no? Es decir, 3 movimientos por cada sentido de circulación. El movimiento que tengo en la dirección sur-norte, puedo hacerlo girando a la izquierda, el pasante hacia el norte y girando hacia la derecha. Exactamente esos 3 movimientos los vamos a repetir en cada una de las direcciones del tránsito. Estamos analizando una intersección perpendicular de doble sentido de circulación. Entonces, ustedes van a ver una serie de números que responde a cada uno de los movimientos, ¿no? Es decir, ustedes van a ver que acá tienen el movimiento 1, que es el que gira a la izquierda de la calzada principal, el movimiento 2, que es el pasante, el movimiento 3, quien gira a la derecha de la calle principal, esto en sentido oeste-este. Hay un giro en U que se agrega en las últimas versiones del manual. Nuestros casos de este tipo de giros no es tan habitual, en otros países sí. Una dársena en el centro que me permite hacer el cambio de dirección como una especie de retorno, ¿no? Y fíjense que después sigue el movimiento 4 para este, el movimiento 5, el movimiento 6, y así va enumerando todos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si uno de los sentidos de circulación no existe o no tengo calle, por ejemplo, una intersección en T? En el caso de la intersección en T, fíjese que no aparecen estos números y, por ejemplo, no aparece el 8. Y ustedes pueden preguntarse, ¿cómo? Si acá no está el 8, yo tengo 1, 2, 3, y bueno, inclusive no está el 1. ¿Ven que no está el 1? Entonces, ustedes preguntarse, ¿pero cómo? ¿No empiezo del 1? El 1 lo tengo que poner como primero. No. En este tipo de estudios y en esta convención que se ha hecho para analizar las intersecciones, el movimiento 1 es único. No es que estamos enumerando los movimientos del 1 al 14. Estamos haciendo un único número para una única dirección. El 1 es el giro a la izquierda de sentido oeste-este. Entonces acá no hay 1, hay 2 y hay 3 y no hay 8. Es decir, alguien me puede haber dicho, no, del 7 tendría que haber un 8 acá. No, el 8 está, está reservado para el movimiento pasante exclusivamente en sentido sur-norte. Entonces, esta es la convención de movimientos de giro. A su vez tenemos el cruce peatonal número 13, o sea, los peatones que cruzan esta calle, los peatones que cruzan acá en esta senda, estos peatones y estos peatones. Los peatones también influyen en los movimientos. Por otro lado, además de incorporar esto, digamos, como elemento de estudio, también vamos a poner lo que se llaman las prioridades de paso. Las prioridades de paso se miden en rankings o en
de alguna manera, estadios de prioridad, ¿no? Donde diciendo, bueno, hay una prioridad de estado 1 o principal que corresponde a el pasante de la calle principal, el movimiento 2 y el movimiento 3, que es el giro a la derecha, el 5 y el 6 de los principales y los peatones 15 y 16. Esto entonces va a haber rangos, va a haber diferentes prioridades, donde la prioridad del rango 1 ya está estipulada. Y va a ser justamente lo que les dije recién, el giro a la derecha de la principal y los pasantes, junto con los peatones. En el rango 2 es el giro en U de las dos calles, de los dos sentidos de circulación principal. Los peatones, fíjense, el 1 y el 4 en U, el movimiento de giro que tiene a la izquierda cada uno de ellos, el 13 y el 14. Puede ser, y esto, digamos, es lógico, que dentro de un mismo nivel haya prioridades mayores, ¿no? Es decir, por ejemplo, desde en el primer nivel, donde está el peatón 16 y está el peatón 15, podemos llegar a tener con el número 3, ¿no? Que es el giro a la derecha, un conflicto. Bueno, por supuesto que siempre la prioridad la tiene el peatón. Eso es algo que siempre queda claro. Lo mismo el caso del giro 6 con 16. Si bien los dos están en el mismo rango, por supuesto que hay uno que tiene la prioridad. Pero esto nos da un orden para el análisis. Es decir, esto es el primer ordenamiento que tenemos para analizar una intersección. ¿Cómo la vamos a analizar? Uno por uno cada uno de los movimientos. Es decir, para poder hacer el análisis de la intersección vamos a tener que analizar primero, porque esto es por secuencia, el movimiento 2 y el movimiento 5, luego vamos a analizar el 3 y el 6, el 15 y el 16. En este caso, 15 y 16 solo queda como conflicto de los vehículos motorizados, nada más, ¿no? Entonces eso nos va a dar una secuencia de análisis. Pero el análisis lo tenemos que hacer para cada uno de los movimientos. Fíjense, después viene el rango 3, los giros a la izquierda de la calle menor, y el rango 4 es el último de los que tienen posibilidad de girar, que es el giro a la izquierda de la calle secundaria. El 7 y el 10. 7 y 10 son los que menos prioridad tienen de todos los cruces. Bueno, les muestro cómo era antes. Ven que antes no existía el giro en U, y era, para que vean la diferencia, se agregó a partir del 2010 el nuevo giro que no estaba contemplado. Bueno, viendo inicialmente cómo vamos a trabajar con esta convención y cómo vamos a ordenarnos con la información, pasamos a la metodología de análisis. Se las menciono enumerando los puntos principales. Vamos a hacer un pequeño repaso del diagrama de flujo que propone el manual y luego sí nos metemos en detalle, paso por paso, cómo trabajamos para analizar una intersección.
Entonces, a grandes rasgos, y digamos haciendo un primer resumen inicial, la metodología de trabajo para analizar una intersección va a estar, primero vamos a necesitar información de las características del cruce, es decir, necesitamos tener un trazado de la cantidad de carriles, si tenemos carriles exclusivos para girar a la izquierda, para girar a la derecha, si tenemos carriles compartidos, se llama compartidos cuando en un solo carril van vehículos que pueden girar a la izquierda, seguir derecho o girar a la derecha, ¿no? Es decir, si nosotros tenemos una calle que tiene un solo sentido de circulación, bueno, eso sí, obvio que es carril compartido. Ahora tenemos muchas avenidas que tienen 3 carriles de circulación y podrían ser exclusivos, como ser únicamente para giro a la izquierda, o podrían ser compartidos. Entonces necesitamos conocer la geometría, necesitamos conocer el tránsito existente. Para eso vamos a hacer conteos vehiculares en rangos de 15 minutos para poder obtener los factores de hora de punta. En clasificación, por lo general, livianos y pesados es suficiente. Y por supuesto el volumen. Es decir, por lo general lo podemos hacer de forma manual, es decir, un conteo manual. Podemos ubicar acá en esta zona de vereda a un operador, un censista que haga el censo de tránsito, y en una planilla va a tener cuántos, o sea, va a anotar cantidades de vehículos que giran a la izquierda, los que siguen de largo y los que giran a la derecha. Es decir, cada uno de los operadores va a medir 3 movimientos. Existen algunas tabletas especiales con botoneras para identificar los giros. En la jerga es lo que se llama el pianito, que es un elemento electrónico que me permite hacer el conteo en base a los movimientos. Me permite, por ejemplo, determinar clasificaciones. Hay infinidad de elementos, inclusive lo podemos hacer con cámaras de video, lo podemos hacer con un domo, pedir la filmación y desgrabarla en la oficina. Cualquier elemento o herramienta que me pueda determinar qué cantidad de vehículos giraron, qué cantidad siguieron recto, qué cantidad de vehículos giraron a la derecha, por hora o por cada 15 minutos, clasificados en base a vehículos livianos y vehículos pesados, que incluiríamos los ómnibus y algún camión de zona urbana, por supuesto, ¿no? El conteo de los peatones es necesario, es decir, lo que tenemos que hacer es contar la cantidad de personas que cruzan la calle en cualquier sentido de circulación. Es decir, si un peatón viene caminando por esta vereda y cruza la calle, lo contamos. En cambio, si viene por este lado y cruza la calle hacia allá, también entra dentro del volumen de movimientos 15. Por supuesto que tenemos 4 únicos movimientos de peatón, ¿no? Entonces, el dato que necesitamos de entrada es la geometría y el volumen. Luego, con eso vamos a determinar lo que se llama el tránsito conflictivo. Esto es uno de los elementos más importantes de la metodología. Y acá es donde se empiezan a aplicar modelos matemáticos o razones lógicas de tránsito de conflicto. Ahora lo vamos a ver en detalle, pero el tránsito de conflicto va a ser, por ejemplo, para
el giro 1 o el movimiento 1 tiene un tránsito de conflicto que es, por ejemplo, el 11. El 11 se va a cruzar con el 1 en una colisión. Entonces, vamos a analizar para cada movimiento qué otro movimiento genera conflicto en cada caso. Entonces, esto es muy importante. La metodología nos simplificó perfectamente todo y nos da directamente qué es lo que tenemos que sumar para cada uno de los movimientos. Luego de determinar el tamaño de hueco requerido, es decir, primero lo que vamos a tener que determinar es cuánto tiempo en segundos necesito como mínimo para cruzar, para hacer el cruce, para hacer el giro en U. Recuerden que estamos estudiando cada uno de los movimientos. Entonces, lo que necesitamos es, bueno, mi gap, ¿no? Mi espacio, mi hueco. ¿Cuánto tiene que ser mínimo? Eso va a salir principalmente de datos estadísticos y que ya están tabulados. Luego vamos a determinar la capacidad de vehicular en base a los huecos disponibles, qué capacidad tengo de girar a la izquierda. Vamos a hacer algunos ajustes de esa capacidad en base a características del terreno. Y luego, por último, vamos a determinar la demora total para poder cruzar. Es decir, esto es el tiempo real que yo tardo en cruzar en base a volumen vehicular y a condiciones geométricas. Con esa información voy a determinar el nivel de servicio, que es mi objetivo de diagnóstico para determinar la calidad de este cruce. Entonces, veamos cómo es el diagrama de flujo que propone el manual del año 2016 en su figura 20-6. Esto se compone de 13 pasos totales. Estos 13 pasos son directamente todo lo que acabo de escribir en este momento, ¿no? Es decir, primer paso, voy a determinar los movimientos. Ahora igual lo vamos a repasar uno por uno, ¿no? Pero determinar movimientos, llevarlos a flujos de demanda, determinar, este es el paso importante, ¿ven? Determinar el flujo de conflicto, determinar el tiempo de cruce, y una vez que terminamos el tiempo de cruce, acá nos da una previa para hacer un análisis, ¿no? Es decir, nos preguntan, en las demás intersecciones que vienen de atrás, ¿no? Es decir, que vienen desde el flujo vehicular que llega a esta intersección, ¿hay un sistema coordinado de señales? Es decir, ¿hay semaforización donde todos los vehículos vienen en un pelotón y hay un espacio, un hueco importante? Si es así, vamos a ir al paso B, donde vamos a determinar la capacidad en base a los efectos de este tipo de movimientos. Ahora, si no es así, es decir, tenemos muchas calles desde el anterior semáforo donde entraron un montón de vehículos y no hay ninguna influencia de semaforización previa, entonces vamos a analizar la capacidad directamente. Una vez que tenemos eso, vamos a aplicar para cada uno de los movimientos, de alguna manera está secuenciado por cada uno de los rankings, es decir, primero hacemos el análisis del ranking 1, después del ranking 2, después del ranking 3 y del ranking 4, lo que es el movimiento y las demoras. Con eso vamos a determinar una capacidad, digamos, de cada uno de estos movimientos. Hay algunos ajustes que vamos a tener que realizar.
y con eso vamos a determinar la demora para cada uno de los movimientos, ¿eh? La demora real que tenemos. Con eso podemos determinar el nivel de servicio y un parámetro más que es la longitud de fila, la longitud de cola que tiene esta intersección. Entonces, vamos a el paso a paso. Vamos a ir analizando cómo hacerlo y luego de que determinamos el final, vamos a ver qué uso le vamos a dar a este tipo de análisis y cuáles son las situaciones más comunes, ¿no? Entonces, como les decía, ya hemos hablado de esto, el paso 1 es identificar y de alguna manera darle la magnitud, cuantificar los movimientos, y ahora sí ya empezamos ordenado, ¿no? Por prioridad. Entonces, lo que hacemos es, ponemos de nuestro caso en análisis cuáles son las direcciones permitidas, y las vamos analizando, hacemos un conteo y las vamos poniendo en orden de ranking, ¿eh? Es decir, primero vamos a analizar los giros a la izquierda de la calle principal, luego vamos a analizar los giros a la derecha de la secundaria, después tenemos los giros en U, y después ya vienen los cruces y los giros izquierda de calle secundaria. Vamos a analizar los movimientos con su volumen, ese volumen que sacamos del conteo, el conteo en la hora pico, por ejemplo. A cada volumen lo vamos a afectar por el factor de hora de punta, estamos en un análisis urbano y es de importancia este tipo de dato. El caso de los movimientos por tipo de vehículo lo vamos a aplicar después. Acá simplemente a cada volumen de conteo lo vamos a afectar por el factor de hora de punta. Por eso es que un conteo cada 15 minutos voy a tener que tener esa información para poder sacar el factor de hora de punta, ¿no? Bien, el paso 3, como les decía, es el paso de mayor importancia debido a que es el dato que necesitamos meter. Por supuesto que los 11 pasos tienen importancia, pero este, digamos, es el que más tenemos que tener en cuenta debido a que es uno por uno todos los movimientos y secuenciados, según les decía, por orden, ¿no? Entonces, fíjense cómo plantea el manual poder determinar el tráfico de conflicto para cada uno de los movimientos. Entonces, empezamos por el movimiento 1 y el 4, que son los de prioridad, de ranking 1, y dice que para el movimiento 1, el conflicto lo hace el movimiento 5 y el movimiento 6. Es decir, va a tener conflictos con estos vehículos. Luego, lo que y además me va a incluir los peatones 16. Entonces, todos estos datos yo los tengo de conteo. Obtengo el volumen dividido el factor de punta del movimiento 5, del movimiento 6 y del movimiento 16. Nosotros lo que tenemos que hacer en este paso es ir sumando todos los datos que nos pide para cada movimiento. Fíjense, este es el movimiento 1. Ahora vamos a el movimiento 9, el movimiento 12, es decir, los giros a la derecha de la calle secundaria. En este caso, tenemos que, de alguna manera, trabajar diferente cuando la avenida principal
tiene un solo carril por sentido, 2 carriles por sentido o 3 carriles por sentido. Esto va a ser diferente. Y analicemos un poco, si bien no le vamos a discutir para nada cómo se halla el tráfico de conflicto, porque esto viene desde los años 60 siendo estudiado por especialistas de todo el planeta, ¿no? Es decir, sería ilógico no aceptar esta teoría, pero por lo menos quiero transmitirles el concepto, ¿no? Es decir, lo que necesito es ver quiénes, qué cantidad de vehículos tienen una prioridad de conflicto con este movimiento que estoy analizando y en cuánto afectan a este movimiento. Entonces, lo que me dice el manual es que va a ser el volumen 2, la mitad del volumen 3, el volumen de peatones 14 y el volumen de peatones 15. A ver, imaginémonos un poco, ¿no? Es decir, yo vengo por esta calle, que es una calle secundaria, y me tengo que fijar, primero que no cruce ningún peatón, dejarlo pasar, y después para poder hacer mi movimiento hacia la derecha, voy a estar esperando a ver quién viene del lado izquierdo, y me dicen, como conflicto van a ser todos los del 2 y la mitad del 3. ¿A alguien se le ocurre por qué puede ser que yo estoy esperando y este vehículo que en realidad, este vehículo que está haciendo, hace esto? O sea, no molesta ni se cruza para nada con el movimiento 9, porque este vehículo gira y entra acá. Si yo estoy parado esperando para girar a la derecha, ¿por qué me influiría un volumen de vehículos que no se cruza? ¿Tiene alguien alguna idea del por qué? Porque no sabes si atrás de ese vehículo hay otro más que quiere seguir de largo. Eso también me lo han dicho en la clase anterior, es decir, porque tapa la visibilidad. En realidad no es tan así, si bien es posible, pero no es tan así, porque si yo veo que viene un vehículo, lo que me interesa es quién se va a chocar, si no me daría tiempo a cruzar, ¿no? El tema es que yo estoy esperando y veo que viene un vehículo y yo no sé si ese vehículo va a girar a la derecha. ¿Por qué? Porque ese conductor 3 no puso su luz de giro. Entonces, si no me está indicando que va a girar a la derecha, yo no puedo adivinar la maniobra que va a hacer ese vehículo. No puedo saber si va a seguir recto. Yo estoy esperando y veo que viene un vehículo, lo que menos, y estoy esperando para doblar a la derecha y de repente doble y se va para allá. Yo digo, no, tanto esperar para que este doble. No, porque no me avisó con su luz de giro que pretendía doblar. Entonces lo que está diciendo el modelo matemático, después de haber hecho muchos estudios en muchos lugares, es que la mitad de los conductores ponen luz de giro y anticipan sus movimientos. Entonces, este modelo matemático me está diciendo que el tráfico de conflicto son la mitad de los 3, el total de los 2 y los peatones que están cruzando la calle. Si hay 2 carriles por sentido, reduce al 2. ¿Por qué? Porque como hay 2 carriles, yo podría entrar sin problema si un pasante va por el otro carril. Entonces solo sería la mitad de los pasantes. Y así sucesivamente va trabajando en cada una de las diferentes movimientos que se van sucediendo en base a prioridad.
Acá tenemos el giro en U. Entonces el giro en U dice que el movimiento 5 y el 6 son conflictivos. Luego propone para 3 carriles. Este es el otro giro. Este, por ejemplo, es el pasante norte-sur. Acá tengo 2 etapas, porque el pasante está en el rango más abajo de ranking, con lo cual tiene prioridad primero todo el batallón 1, 2, 3 y después todo el 4, 5, 6. Entonces tiene que atravesar por las dos, porque él es el último, pero no es el último, hay uno último que es el giro a la izquierda, pero tienen prioridades todos los demás. Entonces hay una primera etapa que es mirar hacia la izquierda, atravesando todos esos movimientos, y otra segunda etapa, los que vienen de la derecha, inclusive puede ser que no existan de la izquierda, existan de la derecha o viceversa, ¿no? Pero bueno, lo que propone acá el modelo, yo tengo que ir colocando los volúmenes de mi estudio en cada uno de los elementos para obtener el tráfico de conflicto de este movimiento. Y lo mismo para la segunda etapa. Y así vamos a hacer en todos, o sea, si bien están todas las presentaciones, están todos los movimientos, ¿no? Inclusive separados para 2 carriles, para 1 carril, para 3 carriles. Entonces solamente lo que tenemos que hacer es poner nuestros datos. Bien. Una vez que terminamos con el tráfico de conflicto, es decir, tenemos ya todo catalogado, los volúmenes de cada uno, pasamos al análisis de el tiempo que se requiere para cruzar esa calle. Esto está, digamos, determinado porque, a ver, una posibilidad sería hacer una cuenta de física, ¿no? Decir, ok, yo tengo un vehículo parado, ese vehículo parado tiene una aceleración, esa aceleración llega a una velocidad para atravesar una avenida de 14 metros, por ejemplo, y puedo hacer mediciones también y sacar un promedio, o aplicar este modelo, que es un modelo que me está representando matemáticamente el tiempo de cruce en base a estudios de hace muchísimo tiempo que cada vez se están perfeccionando más. Entonces, este tiempo que voy a calcular es el tiempo exacto, mínimo, que yo tengo para cruzar. Esto no depende de si tengo un hueco o no. Me imagino que no hay nadie y quiero cruzar. ¿Cuánto tardo? Bien. El tiempo está dado por un tiempo base que está verificado en tabla. El tiempo base sale de acá. 4 segundos, 5 segundos. Recuerden que esto, el tiempo de cruce, lo tengo que hacer para todos los movimientos. Es decir, yo necesito saber el tiempo de cruce del movimiento 8 que hicimos recién, como el tiempo del giro en U, como el movimiento de giro a la izquierda de la calle principal. Es decir, uno por uno, todos los movimientos necesito obtener el tiempo de cruce. Entonces, por eso que tenemos todos los movimientos acá con un tiempo base estimado, en base a investigaciones, a estudios, pero fíjense que rondan en la mayoría de los casos entre 4 y 6 segundos.
Es decir, no es tampoco muy variable. Y a su vez a eso le aumenta un factor por presencia de vehículos pesados, es decir, van a ser un poco más lentos, y ese factor está dado por un factor que sale de tabla, un factor de ajuste, y el porcentaje de vehículos pesados, más otro factor que tiene que ver con la pendiente del terreno, que me está dando un factor de ajuste que, por ejemplo, es 0,1 para los movimientos 9, 10, 11 y 12, y 0,2 para el 7, 8, 10 y 11, 0,2, y 9 y 12, 0,1. Entonces, estos factores de ajuste que ya están previamente tabulados, se multiplican por la pendiente en formato decimal de la calzada. Esto va a ser un dato geométrico que voy a obtener en las mediciones de campo. Y después hay un último factor de ajuste que no lo tengo que incorporar en todos los casos, solo cuando haya un factor de ajuste de giro a la izquierda, que le voy a poner 0,7, o si no hay ningún giro a la izquierda, 0. Entonces, este es el tiempo que necesito para cruzar. Lo vamos a sacar de acá, para 2 carriles, para 4, para 6, y le vamos a hacer unos pequeños ajustes en base a nuestro caso. Tenemos el tiempo, vamos al paso 4. El paso 4 es otro tiempo, que es el cálculo del tiempo de seguimiento. Es decir, cuánto tardo estando detrás del vehículo que está cruzando, es decir, segundo en la fila, cuánto tardo desde ese punto hasta que llego a la posición de partida, es decir, la línea de pare, para hacer el cruce. Ese tiempo está dado por un tiempo físico base y también un factor de ajuste por vehículos pesados. Es decir, el tiempo base aproximadamente entre 2 y 4 segundos, depende un poco del movimiento que estoy haciendo. Y luego le ajusto por el factor de vehículos pesados que pone 0,9, por ejemplo, en la calle principal, multiplicado por el porcentaje de vehículos pesados puesto en formato decimal, ¿no? Siempre trabajamos en formato decimal. Bien, tengo el tiempo de cruce. Ahora voy a calcular la capacidad. Es decir, hasta ahora teníamos volumen de demanda, tiempo de cruce, y ahora vamos a ver la capacidad que me da la intersección. La capacidad va a estar dada por el volumen de conflicto, que es lo principal que hallé en el paso 3, es decir, todas las fórmulas que analizamos para cada movimiento. Por eso que acá la capacidad la tengo que medir para el giro 1, el giro 2, el movimiento 3, el movimiento 4, todos los movimientos con su capacidad. Y eso va a estar dado por el volumen de ese movimiento y el tiempo de cruce, tanto del cruce, digamos, de la intersección, como el tiempo de seguimiento. Estas tres variables que acabamos de hallar en los pasos anteriores son las que me dan la posibilidad de determinar la capacidad. Este es el modelo de capacidad. Luego vamos a hacer el cálculo de la capacidad potencial en el caso que estemos usando carriles compartidos, por ejemplo, donde tengo una reducción de la capacidad por el uso del mismo lugar
del mismo espacio con diferentes movimientos. Simplemente lo que tengo que utilizar es la capacidad potencial obtenida y afectarla por la relación con el flujo conflictivo. Es decir, son todos datos que hemos determinado en pasos anteriores. Pero esto es como, bueno, estoy compartiendo los movimientos, la capacidad va a disminuir. Obtenido la capacidad, por último, porque después ya me queda determinar el nivel de servicio prácticamente, voy a obtener la demora. Esta demora que es el cálculo del tiempo que tardo en cruzar la avenida, pero con las condiciones de tránsito. Es decir, estoy esperando acá y no puedo cruzar porque vienen muchos vehículos de ambos sentidos o de un solo sentido y estoy esperando que se produzca el hueco, el espacio, y además voy a elegir ese hueco en base a mi forma de manejar, por ejemplo, ¿no? Que eso, digamos, es lo que da este modelo matemático que ha sido desarrollado y la teoría de huecos, es decir, en un comportamiento de manejo normal, ¿no? Es decir, no estamos hablando de un manejo temerario donde los huecos los puede hacer porque viene un colectivo que se mete igual y genera el hueco de por sí, ¿no? Es decir, en un flujo de tránsito normal. Entonces, para eso voy a usar esta ecuación matemática donde lo que voy a tener como variables va a ser justamente el tiempo, el volumen de cada movimiento, la capacidad de cada movimiento, es decir, todos los datos obtenidos en los pasos 9, 10, 8, 9 y 10. Hasta ahora tengo esto. Y un periodo de análisis que por lo general usamos 0,25, que refiere a los 15 minutos, ¿no? Es decir, nada más que esto me va a dar la información de la demora. Fíjense que realmente esto es en base a la relación volumen-capacidad, directamente. Una vez que obtenemos la demora de cada movimiento, vamos a ver una especie de demora adicional, ¿no? Es decir, un retardo de la demora total, que es la demora que tengo desde el vehículo que llega, o sea, que está esperando en la cola para hacer el cruce. Es decir, está bien, demoro tanto para cruzar, pero a su vez estuve esperando 5 vehículos atrás otro tiempo. Hasta que llegué al momento que yo decidí y yo elegí el hueco para cruzar. Eso también cuenta como demora. Entonces, ahí lo que tenemos es esta demora adicional que está causada por lo general por giros más conflictivos, por ejemplo, giros a la derecha, giros a la izquierda. Muchas veces en la problemática de carriles compartidos, tenemos que esperar detrás de un vehículo que quiere girar a la izquierda y que no tiene paso porque es el que menos prioridad tiene. Entonces tenemos que esperar mucho tiempo debido a esa maniobra. Para poder mejorar eso, tendríamos que separar los carriles. Entonces, bueno, en base a los datos que tenemos calculados en los pasos anteriores, todo esto lo tenemos desde los pasos anteriores, no hay nada nuevo, determinamos la demora total. Teniendo la demora total,
entramos al gráfico y determinamos el nivel de servicio. Es decir, un nivel de servicio aceptable sería una demora cercana a 30-35 segundos por vehículo en promedio. ¿Qué pasa si esto no ocurre? Si estamos en un nivel de servicio E o prácticamente F, ¿no? Es decir, cercano a 50 segundos de espera, lo que puede pasar, por ejemplo, en una ciudad o en el microcentro a la hora pico. Entonces ahí lo que nos queda es ver qué ajustes podemos hacer. Algunos ajustes pueden ser generar giros a la izquierda especiales, dársena de giros a la izquierda, dársena de giros a la derecha, determinar la cantidad de carriles que tenemos para cada movimiento. A veces lo que hacemos es agrupar, es decir, cancelar los giros a la izquierda en varias intersecciones y llevar el giro permitido con inclusive una dársena especial en un punto que tenga menos tráfico conflictivo. Es decir, muchas veces al tener separado uno por uno los movimientos, identificamos cuál es el movimiento con mayor demora. Entonces podemos trabajar en ese movimiento, cómo mejorar ese movimiento. Lo podemos mejorar con una dársena, lo podemos mejorar separando los carriles exclusivos o a veces hasta con una señalización de pintura o poniendo cartelería. Es decir, tenemos posibilidades de mejorar en base al ordenamiento de circulación. Cuando ya eso no es posible y tampoco es posible modificar la intersección, que a veces podemos, es decir, generar, por ejemplo, dársenas especiales tomando parte de las veredas. Si ya ninguna de esas posibilidades nos rinde resultado de mejorar el volumen, la demora, entonces ya pasamos a una intersección semaforizada donde haya un control de los movimientos y las prioridades de asignación de prioridad, la fase semafórica. Entonces, de esa manera podemos fuertemente mejorar la intersección. Por eso que nosotros vamos a hacer este análisis puede ser que nos haya dado bien, excepto en algún movimiento, quizás podamos acomodarlo y mejorarlo, y de no ser así, o podemos agregar movimientos, por ejemplo, esto del giro en U, le podemos agregar un giro en U, le podemos agregar un giro especial a la derecha libre con una dársena, es decir, podemos hacer mejoras, pero si esto no es posible, ya pasamos al siguiente nivel, que es la intersección semaforizada. Por último, luego de analizar el nivel de servicio, vamos a hacer un chequeo de la longitud de cola, es decir, la cantidad de vehículos que se quedan esperando para hacer el cruce. Esto es un modelo matemático típico de estocástico que me permite determinar la cantidad de vehículos en un periodo dado, en este caso 15 minutos, que se espera va a tener esta intersección. Este chequeo lo hacemos porque si esta cola es demasiado prolongada, puede llegar a la intersección más atrás y obstruir una intersección más atrás si es que no se atienden las prioridades. Entonces, siempre hacemos este último chequeo para tener perfectamente todo diagnosticado. Bien, con esto terminamos el tema de intersección con señales.
ya vamos a empezar los estudios con semaforización.